El día de hoy entonces vamos a tocar el tema de los ETF. Para tocar el tema de los ETF es importante tocar algunos puntos previos. Primero, recordarles que existe la inversión directa y que existe la inversión indirecta. La inversión directa es aquella que yo voy directamente, compro bonos, voy directamente, compro acciones. Eso requiere que yo sepa que yo tengo un conocimiento, unas habilidades, una expertise y un tiempo para seleccionar acciones, para seleccionar bonos. Si eso a mí me resulta muy difícil, muy complicado, no tengo el tiempo, no tengo el conocimiento, ni tengo tiempo para aprenderlo tampoco, yo puedo invertir de manera indirecta a través de algo que llaman vehículos de inversión. Y dentro de los vehículos de inversión, aquel vehículo de inversión que son más populares son aquellos que llaman fondos de inversión. Y recuerda que al final el fondo de inversión no es otra cosa que una inversión colectiva, es una inversión en la cual muchas personas han colocado dinero y que el que gestiona ese fondo decide realmente qué es lo que se va a comprar. Entonces simplemente yo no me tengo que preocupar qué comprar porque esa decisión la está tomando otro y estoy invirtiendo en la bolsa pero de manera indirecta, porque esas acciones que se compren en ese fondo, esos bonos que se compren en ese fondo, yo no lo habré, no estará mi nombre, bien, sino estará a nombre del fondo y yo tendré un beneficio representado por mi tamaño de la participación en esa inversión colectiva. Dentro de los fondos de inversión están los famosos fondos mutuos. Dentro de sus ventajas es que obviamente son una solución de diversificación, es decir, ya ellos de por sí la mayoría de los fondos son diversificados. Estoy poniendo mi dinero en inversiones que van a estar en varios tipos de acciones o en varios tipos de bonos o a veces también en un conjunto de uno y de otro. Entonces por lo tanto ya ahí estoy diversificado, no estoy poniendo todo mi dinero solo en un valor. Como dije anteriormente, bueno, me facilita las cosas, yo no tengo que estar eligiendo por mi cuenta acciones, bonos, no necesito tener el conocimiento tal vez de análisis fundamental o técnico en el caso de acciones, ni tampoco tendría que ser ninguna valoración más allá de lo que son los bonos, los rendimientos de un bono, sus calificaciones crediticias, porque al final esas decisiones de compra de valores va a recaer en otra persona, en quien es el que está gestionando ese fondo. ¿Cuáles son las desventajas de los fondos mutuos? Una de las principales desventajas y que afecta sobre todo al inversionista que tal vez no tiene muchos recursos es que son altos en costos y gastos. Entiende que todos los costos y los gastos que se producen de poder mantener ese fondo, al final lo va a terminar pagando los dueños del fondo. Y los dueños del fondo no son quienes los administran, los dueños del fondo son aquel inversionista que colocó el dinero en él. Bien, entonces al final van a tener que pagar una serie de gastos y de costos que muchas veces puede mermar de manera importante en lo que va a ser al final el rendimiento de mi inversión en un fondo. El otro elemento que entiendan es que su negociación como tal no es directo en una bolsa, sino que el que crea el fondo lo hace a través de ciertos distribuidores. Y estos distribuidores van a cobrar lo que se llama una comisión de venta o un gasto de venta. Y ese gasto de venta lo va a tener que también asumir el inversionista. La otra desventaja es que no son muy transparentes, en el sentido de que si yo realmente quisiera saber en qué acciones en particular yo tengo mi dinero colocado en ese fondo o en qué bonos en particular yo tengo mi dinero colocado en ese fondo, generalmente no lo voy a poder saber. Es decir, no es algo tan sencillo de poderlo ver, de entenderlo, de comprenderlo, y por lo tanto simplemente me tengo que fiar de que ese dinero se esté invirtiendo de la mejor manera posible. Bien. Del otro lado de lo que son los fondos de inversión, porque es un fondo igual, son los ETF. Bien, el ETF sin duda es un producto desde que ha salido al mercado, ha tenido un aumento considerable en cuanto a la preferencia de los inversionistas. De hecho, se había establecido que actualmente había más dinero
colocado en fondos de este tipo que en los fondos tradicionales. La primera ventaja que tienen los ETF es que son bajos en costos, ¿bien? Son muy bajos en costos. Y son muy bajos en costos por cómo está construido. Es decir, un ETF básicamente lo que va a hacer, en cambio de necesitar un administrador, un gestor del fondo que determine qué comprar, qué no comprar, cuándo comprarlo, cuándo no venderlo, y todos los gastos de comisión que se van a generar con todas esas compras y ventas, simplemente en el ETF lo que va a hacer es seguir un índice de mercado. Es decir, como esté conformado el índice, de la misma manera va a estar conformado ese fondo. Si van a ser los mismos valores. Si hablamos del S&P 500 de 500 acciones, bueno, esas mismas 500 acciones van a estar en el fondo. Bien. Otra ventaja que la diferencia de un fondo mutuo, que estos sí se negocian en una bolsa y se negocian tal cual como se negocia con una acción. Es decir, lo puedo negociar en cualquier momento, puedo saber además el valor de cada participación del fondo en cualquier momento, lo podría comprar y vender como lo hago con una acción, generalmente a través de las mismas plataformas que me ofrece el broker para comprar y vender acciones. De hecho, todos los brokers que les dicen que puedes comprar acciones, al final vas a poder comprar ETF también, porque se negocian de la misma manera. Son transparentes por el mismo hecho que yo sé que está conformado, porque si yo sé que sigue tal índice y yo sé que tal índice está conformado de tales 500 acciones, ya yo sé que el fondo va a estar conformado de las mismas 500 acciones. Ahí no hay nada que considerar. Bueno, otro elemento que es de ventaja, que también diferencia el fondo mutuo tradicional, es que para tal vez invertir en un fondo mutuo tradicional se necesitan a veces varios miles de dólares, ¿bien? Para poder tener una participación en el fondo. En cambio, con un ETF en cientos de dólares yo lo puedo lograr. Fíjense que la diferencia es importante. Y al igual que cualquier tipo de fondo, es igualmente diversificado, también si quiero o no quiero, ¿no? Es decir, no necesariamente todo ETF es diversificado y en eso hay que tener cuidado y por eso yo los puse más en el terreno de las desventajas. Actualmente han proliferado cualquier cantidad de tipos diferentes de ETF. Tal vez cuando surgió la idea ya de hablar de un ETF me hacía referencia a una inversión a largo plazo en índices, que seguía un índice, bien, inversión pasiva. Actualmente hay cualquier cantidad de ETF apalancados, que decir, ¿qué significa? Que me dicen, bueno, esto es un ETF que sigue el índice S&P 500, que sigue el mercado, pero multiplicado por 2 o multiplicado por 3. También existen ETF inversos, que me dicen, bueno, esto es el comportamiento del mercado, pero a la baja. Es decir, si el mercado sube, se va a apreciar el valor de las participaciones del ETF. Entonces, realmente todo eso ha creado mucho ruido en el mercado de los ETF. Sin duda son formas al final de poder generar especulación con estos tipos de instrumentos y sí diría que es una desventaja porque para el inversionista que no sabe debe tener mucho cuidado de eso, debe tener mucho cuidado de simplemente porque dijo, no, bueno, es que yo escuché que los ETF son muy buenos y compra cualquier tipo de ETF pensando que todos los ETF son lo mismo. Entonces, mucho cuidado, hay realmente cualquier cantidad de ETF que se salen de aquel tal vez ETF que tradicionalmente la gente podía tener en sus cabezas, ¿no? Entonces no cualquier ETF es bueno para un inversionista. Siempre hago la recomendación, vamos a irnos por ETF de índices amplios. Y bueno, y ahí obviamente viene uno de los grandes riesgos que tiene un ETF, que asumen todo el riesgo sistemático que existe del mercado. Recuerden que el riesgo sistemático es que en algún momento el mercado baja y indistintamente de lo que yo tenga, distintamente de la acción que yo tenga, me voy a ver afectado por eso porque ese título también va a bajar de precio. Bueno, el ETF como sigue el índice, bueno, al final el ETF toma todo aquel riesgo sistemático completo y si yo tengo un ETF del mercado, del gran mercado de valores en Estados Unidos y el mercado de gran valores en Estados Unidos llegó a bajar más del 30%, bueno, obviamente yo habré tenido una diferencia. Si en el caso que yo compré esas participaciones, las compré justo en el momento en el cual el mercado estaba más alto, habré tenido una disminución de mi inversión del 30 y pico %. Bien, entonces eso lo tienen que entender, eso puede pasar.
Generalmente, tener una inversión en un índice al ser más diversificada, se asumiría menos riesgo que tenerlo tal vez en una acción en particular. Porque aunque nos dimos cuenta que, bueno, esto pasó en una situación extraordinaria, da una situación extraordinaria que todos conocemos, que ha impactado obviamente yo creo que a la economía mundial, y obviamente la bolsa de valores no puede estar al margen de eso. Por lo general, en términos normales, que un ETF baje en un mes, un ETF de mercado baje 30 y pico por ciento, no es algo natural. Lo natural del mercado es que a largo plazo, históricamente, el mercado siempre va a subir. Entonces, si tengo participaciones que siguen todo el mercado, a largo plazo esa inversión que yo hice va a subir. Acuérdense que estamos estamos en un momento, yo digo que históricos, en situaciones muy particulares, en el que el mercado se ha comportado, obviamente, de una manera negativa para aquellos que invertimos a largo plazo, aquellos que invertimos siempre pensando a que el mercado sube. Pero bueno, obviamente son momentos que lo desató una situación que en algunos otros momentos las desataron otras situaciones, ¿sí? No son extrañas estas bajas en el mercado, pero no ocurren para nada con tanta frecuencia. Los periodos en los que duran no son mayores a los periodos en que la bolsa es alcista, y por lo tanto sí tengo que entender que obviamente son riesgosos. Tengo tantos ETF como de renta fija como de renta variable. Pero aquí sí es importante entender la diferencia entre comprar un bono y comprar, en este caso, un ETF de bonos. Acuérdense que cuando yo compro un bono, supongamos que compré $1000 un bono, y ese bono dura 5 años, a los 5 años yo habré recibido mis $1000 de vuelta, ya habré recibido el interés durante el tiempo en el cual ese bono estuvo en vigencia, ¿bien? En el caso cuando yo compro un ETF de bonos, excepto hay algunos bonos que han salido, algunos ETF de bonos que han salido como con fecha de vencimiento, ¿no? Para simular lo que es un bono, pero en general, estos son unos muy específicos, los ETF de bonos, si yo compro participaciones en un ETF de bonos, esas participaciones no se vencen. Y por lo tanto yo no voy a recibir mi dinero de vuelta, lo que yo pagué por esas participaciones, a una fecha dada. No. Yo podré salir y ver mi dinero de vuelta cuando yo decida vender esas participaciones. Y si en el momento en que esas participaciones yo las vendí estuvieron por encima del precio que las compré, habré ganado algo de lo que se llama una apreciación de capital. Aparte, estos ETF de bonos, que obviamente por eso la gente compra ETF de bonos, básicamente es para tener ingresos, voy a estar recibiendo generalmente todos los meses los cupones que correspondan a todos los bonos que tiene ese fondo. Y como los cupones van a tener diferentes fechas de entrega, al final resulta que yo todos los meses voy a estar recibiendo un ingreso. Eso por un lado tal vez puede contrarrestar un bono tradicional que generalmente me lo entrega cada 6 meses. Pero eso es importante que lo entiendan, porque muchas veces la gente compra participaciones en un ETF y está esperando a ver cuándo es que eso se vence para ellos volver a recibir su dinero de vuelta, como pasan con los bonos, y por eso la gente tiene esa imagen. No, en este caso no ocurriría así, sino que, como les expliqué, lo que pasa es que en un ETF, cuando uno de esos bonos se vencen, ese dinero se utiliza para comprar más bonos. No se les reparte a las personas que forman parte de ese fondo, sino que se compran de vuelta otros bonos.